Sistema articular. Los huesos son estructuras rígidas que son los encargados de proporcionar el soporte a los distintos órganos. Como ya hemos dicho y como hemos visto a lo largo de la explicación, no se pueden flexionar sin dañarlos. Si pasamos de una determinada punto de flexión, pues produciríamos una fractura ósea. Para que se pueda hacer los movimientos que permitan al aparato locomotor desenvolverse al hombre, disponemos de una serie de tejidos conjuntivos muy flexibles que mantienen unidos los huesos al tiempo que proporcionan ese grado de movilidad variable que necesitamos. El punto en el cual contacta el hueso y el cartílago es lo que se denomina articulación y es lo que vamos a estudiar a lo largo de este apartado del temario, el sistema articular. Las articulaciones pueden permitir distintos grados de movilidad, hay unas que son más fijas y por lo tanto más estables y por lo tanto con menos movilidad, y hay otras que son más laxas que permiten una mayor movilidad, pero también hay una mayor posibilidad de dislocación, de luxación, de salida o de ruptura de esa articulación. ¿Cómo podemos clasificar las articulaciones? Pues vamos a ver que hay dos tipos de clasificaciones. Una, la que nosotros vamos a utilizar para la explicación, y otra que atiende a su estructura, al tejido que se utilice para la conexión. Así nos vamos a encontrar un tipo de articulación que mantiene unidos los huesos mediante un tejido conjuntivo fibroso. Ese tipo de articulaciones se denomina articulación fibrosa. En cambio, existen otras articulaciones en que los huesos que los forman están unidos por un tejido cartilaginoso y esas articulaciones se llamarán cartilaginosas. Y por último, existe un tercer tipo de articulación en la cual la unión de los huesos es mediante una cápsula articular que está rodeada de ligamento y que se llama cavidad sinovial. Y esas articulaciones se van a llamar articulaciones sinoviales. Esta es una manera muy gráfica de entender el funcionamiento, atendiendo al tejido de conexión, las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Pero nosotros vamos a utilizar una clasificación más práctica y es a organizarla, a clasificarla, a ordenarla atendiendo a su funcionamiento. Y así nos podemos encontrar tres tipos de articulaciones, unas que sean muy fijas, le vamos a llamar inmóviles, o sin artrosis, que es el nombre específico, otras que sean semimóviles, es decir, que la movilidad esté en pequeñas dosis, en pequeños movimientos, que se llaman anfiartrosis o semimóviles, y un tercer tipo que son las articulaciones que dan más movilidad al organismo del humano, que se llaman diartrosis. De los ejemplos de cada una de estas articulaciones, pues lo tenéis puesto en el dibujo. Aquí tenéis tipos de articulaciones del tipo sin artrosis, totalmente inmóviles, como son los huesos del cráneo. Otras articulaciones semimóviles, que son las anfiartrosis, como es la articulación de entre vértebra y vértebra. Y las clásicas de máximo movimiento, las diartrosis, como es el hueso, la articulación entre el fémur y la cadera, que dan máxima movilidad. Luego, tres tipos de articulaciones atendiendo a su movilidad: la sinartrosis, las anfiartrosis y la diartrosis. Vamos a estudiar cada una de ellas. Articulaciones inmóviles, sinartrosis. Bueno, pues vamos a estudiar y vamos a ver que existen tres tipos fundamentales de sinartrosis: las suturas, la gónfosis y la sincondrosis. Las suturas son un tipo de articulación inmóvil en las cuales los huesos que la forman están unidas por tejido conjuntivo y esos extremos frecuentemente están formados por bordes entrelazados como si de un puzzle se tratara. Son las articulaciones que dan mayor solidez y son las articulaciones que menos movilidad tienen. El ejemplo clásico de una sutura
lo tenéis en esta imagen. Aquí tenéis cómo sería la sutura en esta bola con esos entrantes y salientes, y nos estamos refiriendo a las suturas del cráneo. Esta dijimos que se llamaba la sutura landoidea, que era la que tenía los dos parietales y el occipital. Existe un tipo de sinartrosis específica, fundamentalmente de la boca, de la articulación entre los dientes y las mandíbulas, que se llaman gónfosis. Ese tipo de articulación están unidas el diente con la mandíbula o con el maxilar superior mediante un tejido conjuntivo y se hace en una cavidad cónica. Es este tipo de articulación característica de los dientes. Y después tienen, o el tercer tipo sería una sinartrosis muy específica de un momento de la vida del hombre, que es en los momentos de crecimiento, porque hay trozos del mismo hueso que están unidos mediante un cartílago. Ya hablamos nosotros del cartílago de crecimiento y eso se produce en estos huesos que están en crecimiento. Ese tipo de articulación se llaman sincondriosis. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos los tres tipos de articulaciones inmóviles, los tres tipos de sinartrosis que nos podemos encontrar en el humano. El segundo tipo son las semimóviles, que se llaman las anfiartrosis. Y dentro de las anfiartrosis podemos encontrar dos tipos de articulaciones, la sindesmosis y la sínfisis. La sindesmosis es característica de huesos que se unen por abundante tejido conjuntivo y son unos ligamentos que dejan una cierta movilidad. El más típico es el que tenéis puesto aquí, que es la articulación entre la tibia y el peroné, que deja aquí en medio esta especie de articulación que permite un ligero movimiento, el mismo que hay entre el cúbito y el radio, que tenéis aquí puesto también, que permiten un ligero movimiento de esas articulaciones. Por eso son articulaciones semimóviles. En segundo lugar, y estas sí son muy importantes, están las sínfisis. La sínfisis es la unión de dos huesos mediante un disco ancho y plano de un cartílago fibroso. Las dos sínfisis más conocidas son la sínfisis del pubis, que es la que une el coxal derecho con el coxal izquierdo, el hueso púbico derecho con el hueso púbico izquierdo y que es fundamental, por ejemplo, para la dilatación durante el parto. O hay otra articulación anfiartrósica del tipo sínfisis, que es aquella que se va a coger y se va a producir entre vértebra y vértebra. Acordado de lo que hablamos del disco intervertebral y del núcleo y de las hernias que se podían producir por la eventración por la salida de ese núcleo, bueno, pues ese tipo de articulación que existe entre vértebra y vértebra se llaman sínfisis o discos intervertebrales. Esas sínfisis van a permitir un ligero movimiento muy pequeñito de pocos milímetros, pero que multiplicado por 33 vértebras, pues sí deja un movimiento amplio dentro de la columna vertebral. Tres tipos de articulación: sinartrosis, todo lo que está contenido en el esquema que pone el número 1 y 2, la anfiartrosis o semimóviles, que es todo lo que tiene el número 3, y donde nos vamos a detener más tiempo y donde vamos a describirlas por su mayor complejidad son las diartrosis o articulaciones móviles. Para estudiar su estructura de estas diartrosis vamos a hacerlo primero estudiando la estructura interna de esa articulación y después viendo la estructura externa. La estructura interna, para describirlo, he puesto el componente que forma esa articulación y le he puesto un número en la imagen para que veáis la correspondencia. Y lo primero que hay es la cavidad sinovial, que está puesta con el número 1, que es todo esto de este color vainilla clarito. Bueno, pues el espacio que va a coger y que va a separar los dos huesos. Y eso tiene nombre propio, se llama cavidad sinovial. En segundo lugar, tenemos los cartílagos articulares. ¿Qué entendemos por cartílagos articulares? ¿Qué es lo que yo estoy señalando ahora mismo? Esta parte azulita oscura, celestito oscuro, pues es una lámina cartilaginosa que va a estar tapizando, que va a estar por la parte más externa de los huesos que forman esa articulación.
El objetivo, pues que no roce hueso sobre hueso, sino que roce un cartílago sobre otro cartílago. En tercer lugar, tenemos una cápsula que se llama cápsula articular, que en este caso tiene este azul más pálido, este celeste más pálido, que lo que hace es rodear a toda la articulación para que su contenido no se vaya a ir por fuera. Es la parte más externa de esta estructura interna de la articulación. Y por fuera, en algunos casos, pues necesitan una envoltura que fortalezca esa cápsula articular y que en el dibujo no está representada, que serían unos ligamentos internos de tejido conjuntivo muy flexibles que van a permitir la movilidad. En quinto lugar tendremos una membrana que envuelve a toda la cavidad sinovial internamente, que se denomina membrana sinovial, que es aquí señalada en este color rojo, ¿vale? Esta membrana sinovial es la envoltura interna conjuntiva de la articulación, es elástica y tiene cierto contenido en grasa, y lo más importante es que es la que se encarga de segregar y retener el líquido sinovial. El líquido sinovial, que es el sexto componente y último de la articulación, de la estructura interna de la articulación, es un líquido que está producido por la membrana sinovial y que se está vertiendo de manera continua a la cavidad sinovial. Y en esa cavidad sinovial, que es el número 6 que tenemos aquí puesto, que es la del color clarito, es donde está todo lo que sería el líquido sinovial. Un líquido que inicialmente es viscoso, que no se licúa, perdón, que se licúa, que se hace agua con el movimiento y que va a rellenar toda esa cavidad. El objetivo o la función de ese líquido, pues lubricar todas las superficies móviles, todos los cartílagos articulares, nutrir a esos cartílagos, eliminar los restos desgastados del cartílago y proteger de cualquier tipo de infección a la articulación. Luego veis que es importante, que la estructura interna de una diartrosis es compleja, que tiene 6 elementos que lo constituyen, de los cuales el más importante es el líquido sinovial, que es el que va a permitir el movimiento sin desgaste de las estructuras óseas. Externamente a esta estructura que acabamos de describir, pues existen unos ligamentos, no siempre, en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no, que son ligamentos externos para fijar su función, por ejemplo los ligamentos cruzados de la rodilla. En algunos casos hay algunas articulaciones más complejas que lo que poseen son unas especies de anillos cartilaginosos entre los huesos unidos a la cápsula sinovial y sirven para adaptar los huesos y dirigir el líquido sinovial a las zonas de mayor fricción. Estos se llaman meniscos y lo que tenemos más claro son los meniscos de la rodilla, pero también hay meniscos en el codo o hay meniscos en la articulación de la mandíbula. Y por último, en otras articulaciones van a aparecer unas bolsas de líquido que son semejantes a las cápsulas sinoviales, pero más externamente, que sirven para lubricar y por lo tanto para disminuir el rozamiento entre la piel, los huesos y los tendones. Luego ahí tenéis descrito lo que sería la estructura interna y la estructura externa de la articulación. El ligamento cruzado anterior o ACL está ubicado en el centro de la rodilla, al igual que el ligamento cruzado posterior o PCL. Estos ligamentos recubren estrechamente el fémur y la tibia, formando una estructura entrecruzada sobre la rodilla que evita que la articulación se desplace excesivamente hacia adelante o atrás. Las lesiones del ACL generalmente están relacionadas con los deportes. Sin embargo, la rotura, torcedura o distensión del ACL también puede ser el resultado de esfuerzos físicos constantes, como la rotación o torcedura excesiva de la rodilla. Las lesiones del ACL generalmente causan inflamación, rigidez y dolor. Muchas veces se oye un ruido notorio al momento de producirse la lesión. ¿Qué tipo de articulaciones móviles nos vamos a encontrar? Pues la verdad es que nos vamos a encontrar diferentes morfologías, diferentes tipos de articulaciones. Ahí tenéis dibujadas las más frecuentes. Hay articulaciones móviles planas, hay articulaciones móviles tipo de polea, las hay giratorias, las hay en silla de montar
las hay esferoidales y las más complejas, que son las en artrosis, que serán las últimas que veamos. Vamos a ir describiendo articulación por articulación y qué movimientos son los que más frecuentes hacen cada una de ellas. El primer tipo es una articulación muy simple, articulación que se llama deslizante o plana. En este esquema veis hecho en pieza cuál sería ese tipo de articulación plana o también que se llama artrodial. Va a realizar fundamentalmente desplazamientos laterales sin rotación ninguna. Y los tipos de articulación plana que nosotros podemos coger y poner como ejemplo, pues serían las que hay entre los huesos, entre los pequeños huesos, tanto de la mano como del pie, huesos del carpo y huesos del tarso, la articulación que hay entre las costillas y la apófisis vertebrales, aquellas apófisis transversas y aquellas carillas articulares que habíamos dicho, y las articulaciones que existen entre la clavícula y el esternón y la escápula. ¿Vale? Pues estas son articulaciones del tipo plano o artrodial que solamente permite desplazamientos laterales sin rotación. Otro tipo de articulación móvil es la articulación en pivote o en cilindro de giro, que es un tipo de articulación muy específica del atlas y el axis, de la primera y de la segunda vértebra cervicales, en las cuales existe una superficie redondeada tipo cilindro, que es la que estáis viendo aquí en esta imagen, este cilindro, que se aloja en una cavidad, ¿vale? El cilindro en este caso lo pondría el axis, que se aloja en la cavidad del atlas y permite que de alguna manera se produzca la rotación de, en este caso, la segunda vértebra sobre la primera. Permite movimientos en un plano perpendicular. Vuelvo a decir que de esta articulación móvil tipo pivote o en cilindro de giro, el ejemplo más clásico, más característico sería la articulación atlas-axis, pero también nos las vamos a encontrar en la articulación del codo, en concreto en la articulación que hay entre la cabeza del radio, os acordáis que era redondeada, y el cúbito. Es también un tipo de articulación en pivote. Tercer tipo, la articulación en bisagra o en polea, es una articulación muy típica del codo y del tobillo, de articulaciones más o menos complejas, en las cuales una superficie cilíndrica, esta que estamos aquí poniendo del húmero, articula sobre una cóncava, esta parte cilíndrica articula sobre una cóncava monoaxial y permite un giro que se llama giro en bisagra, ¿vale? Giro para hacer la flexoextensión, tanto del brazo como del pie como de la rodilla. Típico ejemplo de articulación en bisagra, la del codo, la del tobillo o la de las falanges. Existe otro tipo de articulación móvil, que son la articulación que se llama en encaje recíproco o en silla de montar, que es la que tenéis aquí representada, que es una articulación en la que cada superficie articular tiene un área cóncava y la otra una convexa y encajan de manera recíproca como una silla de montar y el jinete que va montado en el caballo. Permite dos movimientos principales en planos distintos. Y el ejemplo más típico es el movimiento que existe o la articulación que existe entre los huesos de las manos, entre los carpianos y la falange de cada uno de los dedos. Bueno, eso pues, va a permitir el movimiento permite dos movimientos principales en planos diferentes y es un tipo de articulación que se llama en silla de montar. Para ir ya finalizando, nos queda un tipo de articulación móvil que se llama condílea o elipsoidal, en la cual las dos superficies son ovaladas y se juntan entre sí. Es este tipo de articulación condílea que permite que el hueso se desplace de lado a lado y de delante a atrás. El ejemplo más típico lo tenemos en la articulación de los nudillos, es decir, la que articula el metacarpiano con la falange, y vemos como nosotros con los dedos podemos hacer dos tipos de movimientos, hacer que los dedos se desplacen adelante y hacia atrás o que se abran y se cierren entre sí. Estos movimientos se pueden producir gracias
a este tipo de articulación condilia que existen en la mano. También es un tipo de articulación que es el que existe entre el occipital y la primera vértebra, el atlas. Y por último, las articulaciones más móviles de todo, las articulaciones que se llaman esferoidales o en artrosis, que son las que están formadas por una superficie esférica que encaja con una cavidad. Bueno, los dos ejemplos más claros son el hombro y la cadera. El húmero del hombro, como encaja perfectamente en la cavidad glenoidea, que lo tenemos aquí perfectamente dibujado con esta forma esférica que encaja en su cavidad, o en el caso de la cadera, como la cabeza del fémur encaja perfectamente en el acetábulo. Esta articulación pues permite casi todos los movimientos en casi todas las direcciones, ¿vale? Es la que más movilidad tiene y por tanto la que más lesiones se le puede coger y se le puede producir. Existen también articulaciones complejas que están formadas por varios tipos de articulaciones, algunas que son reales y otras que son falsas. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo que os estoy poniendo aquí, tenéis la articulación del hombro, que es considerada como una articulación compleja, donde tenéis tres articulaciones verdaderas, la que articula la clavícula con el acromion, la acromioclavicular, la externo, la clavícula con el esternón, la esternoclavicular, y la que articula la escápula con el húmero. Después existen otras articulaciones, pero estas articulaciones son articulaciones falsas. Bueno, pues este tipo de articulaciones, como es el hombro, como sería la rodilla, como sería el codo, son articulaciones complejas. Dos esquemas que no vamos a explicar más, que lo tenéis en el aula virtual para que os acompañen en el estudio de cada tipo de articulación móvil, en el cual pues tenéis dibujado cuál es el tipo de movimiento y algún ejemplo característico de ese tipo de articulación, ¿vale? Para que tengáis claro ejemplo y tipo de movimiento. Exactamente igual que esta imagen que nos explica cómo figura, cómo trabajan, cómo se articulan el tipo de articulación en pivote, en bisagra, en artrósica y la articulación elipsoidal. ¿Cuáles son las principales afecciones, cuáles son las principales patologías que nos podemos encontrar en el sistema articular? Bueno, pues existe una enfermedad muy frecuente que se llama artritis, término general que se utiliza para referirnos a las enfermedades inflamatorias de las articulaciones. Produce mucho dolor, hinchazón, rigidez, enrojecimiento y puede estar provocada por una infección o por una enfermedad metabólica como es la gota. Y la más importante, que tenéis ahí la imagen puesta con esa desviación característica de los dedos, se llama artritis reumatoide y es de origen autoinmune. Ya explicaremos estos términos más adelante. Otra afección muy frecuente del sistema articular es la artrosis, aunque en este caso no es una afectación del hueso, sino que es un desgaste de ese cartílago que va haciendo que la articulación se vaya dañando, resultado de un esfuerzo, de una sobrecarga, un desgaste excesivo por la edad generalmente, que producen dolor en la persona que lo padece. Otra afección es la bursitis, que es la que tenéis ahí, una bursitis de codo, en la cual lo que ocurre es que ese saco lubricante se va a llenar de mucho líquido y produce mucho dolor, mucha tensión y hay que evacuarlo. Una patología que prácticamente está desaparecida, que es la fiebre reumática, que es una enfermedad infecciosa de los huesos producida por infecciones de garganta que no han sido correctamente tratadas, da dolor de las articulaciones, hinchazón, molestias en los codos, en las rodillas, y era muy frecuente antes en niños. Hoy en día, gracias a Dios, y con la aparición de la penicilina, pues estos cuadros prácticamente ya no se ven. Afecciones articulares de tipo deportivo, como es los esguinces o torceduras, es la lesión deportiva más frecuente que todos de vosotros, algunos habéis padecido. Se produce cuando se realiza un movimiento que daña las cápsulas y los ligamentos de una articulación. Aquí tenéis un ejemplo característico de esguince de tobillo con su derrame pertinente.
Y en segundo lugar, pues tenemos la ruptura de ligamento o de menisco, que es otra lesión deportiva muy frecuente, que consiste en la ruptura total o parcial de un ligamento o de un menisco, dejando un enorme dolor en esa articulación y dejando una articulación muy inestable porque pierde su fijación. Y si yo quiero mantener sano mi sistema articular, ¿qué cosas deberé hacer para favorecer su desarrollo? Pues sin lugar a dudas el ejercicio físico es una de las cosas que más actúa directamente sobre la salud articular. Importante hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento que hacen que las articulaciones se preparen. Debemos evitar el sobrepeso, ya que afecta directamente a las articulaciones. Debemos reforzar la musculatura. Para ese ejercicio físico es fundamental, sobre todo la de los músculos que rodean y protegen a las articulaciones, porque protegen los daños de estas articulaciones. Mantener una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, frutas, verduras y antioxidantes que previenen el envejecimiento de las articulaciones, y cuidado con el calzado que utilizamos, porque hay que tener en cuenta de que ese calzado nos va a coger y nos va a alterar el posicionamiento y por tanto las articulaciones se deben de corregir. Cuidado con el consumo de determinados medicamentos, de determinados fármacos, hay que hacerlo bajo control y tener en cuenta que muchas veces la herencia también influye sobre nuestro sistema articular.